DDN, Detrás de la Noticia, un espacio para entendernos. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Detrás de la Noticia a través de HRN y TSI, siempre es un gusto saludarles. Miren, hoy en DDN estamos felices, contentos porque es el segundo día del año 2026 y muchos hondureños en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, recibieron una muy buena noticia de inicio de año y tiene que ver con el TPS. A propósito, los desafíos de la nueva administración para la diáspora hondureña en Estados Unidos es nuestro tema. Una jueza federal ha declarado ilegal la anulación del TPS para inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal. Es por eso que miles de hondureños han reaccionado contentos porque aún entonces existe la posibilidad que ellos puedan permanecer más tiempo en ese país. Sin embargo, hay una situación, el gobierno de Estados Unidos aún puede apelar a esta decisión. Pero los hondureños acogidos a este estatus, que son más de 60,000, por cierto, se mantienen optimistas y con esperanza confiados en la nueva administración de gobierno de Honduras y que pueda reunirse con el presidente Trump y así solicitar una nueva extensión y no depender de una corte. Pues además de esa posibilidad que en un futuro sean deportados, a la par hay otras problemáticas como la que ha entrado en vigencia a partir de ayer 1 de enero de 2026 el gravamen del 1% a las remesas que envían los compatriotas desde Estados Unidos. Son casi 2 millones de hondureños que están en Estados Unidos en este momento de forma regular o irregular. Es decir, a partir de esta fecha del 1 de enero, enviar dinero al extranjero desde los Estados Unidos será más caro para millones de personas, por lo que las expectativas están puestas en la nueva administración del presidente electo Nasri Asfura. ¿Cuáles serán entonces esos desafíos de la nueva administración para la diáspora hondureña en Estados Unidos? Este es el tema que abordamos hoy aquí en Detrás de la Noticia. Nuestros invitados, quiero agradecerles. Es el tema que va a tener mucha prioridad porque los hondureños hablábamos de ellos, pero no con esa urgencia que requieren, como en el caso de los tepecianos, y sobre todo por las políticas adoptadas por el presidente Trump. Pero hoy hay un presidente electo que pronto va a tomar posesión. Vamos a analizar este tema con nuestros invitados. Gracias por acompañarnos. Están con nosotros aquí en Honduras César Castillo, él es el coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras de la Universidad Autónoma. César, gracias por acompañarnos. También está con nosotros vía Zoom el doctor Manuel Orozco, él es director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Se encuentra desde Washington. Él es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard también y asesor principal del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. A quien le agradezco que nos acompañe aquí en Detrás de la Noticia. A ustedes, como siempre, les invitamos a participar a través de nuestro WhatsApp 94 84 79 58. Si usted es un hondureño que está en Estados Unidos, de forma regular o irregular, escríbanos. Si usted es familiar de un hondureño que está en Estados Unidos, escríbanos. ¿Cuáles son sus expectativas con la nueva administración? 94 84 79 58. Voy a una pausa, en breve regreso. Ya regresamos. Los noticieros de HRN poseen las informaciones más relevantes, los análisis más profesionales, las historias que reflejan nuestra realidad, los personajes que toman las decisiones que nos benefician o nos afectan y la información necesaria para hacer un análisis de país. HRN, nuestro compromiso es Honduras. Diario Matutino, el informativo de la vida nacional. Al nuevo gobierno le espera la tarea de revertir indicadores que no son favorables para Honduras. Periodismo equilibrado y responsable. La nueva administración del país asume el desafío de abrir oportunidades laborales para los... Periodismo confiable y útil. Las nuevas autoridades educativas tendrán la misión este 2026 de llevar a las aulas de clases a los...
Periodismo cercano a la gente. De lunes a domingo, a partir de las 5 de la mañana, Diario Matutino, el informativo de la vida nacional. En 2026, HRN sigue siendo la emisora ligada al corazón del pueblo. Iniciamos el 2026 en el 5 de noche con una invitada que desafía lo convencional, combinando ciencia, arte y una personalidad que no pasa desapercibida. Ella es María Eugenia Sáenz, profesional de la medicina estética, influencer y creadora de contenido, conocida por su estilo rockstar. Un inicio de año con una conversación directa, precisa y sin anestesia. La doctora María Eugenia Sáenz en El 5 de noche, este domingo, 7 p.m., solo por Canal 5, el líder. La historia y la música siempre van de la mano, porque no hay máquina del tiempo más hermosa que una vieja canción. La historia a través de la música, domingo a las 8 de la mañana y su repetición todos los sábados en HRN La Voz de Honduras. Solo un cambio de actitud de la clase política podría revertir los indicadores negativos. En 2026 renovamos nuestro compromiso con Honduras. Buen día, HRN. Nosotros aquí en nuestra comunidad seguimos esperando el apoyo del gobierno central. En 2026 seguimos siendo la emisora ligada al corazón del pueblo. La toma que por varias horas mantienen en la carretera CA5 obstaculiza el tráfico. En 2026 la noticia en directo y confirmada. HRN con noticias. En el 2026, HRN sigue siendo la voz de todos los hondureños. Continuamos. Seguimos aquí en DDN, desafíos de la nueva administración para la diáspora hondureña en Estados Unidos. Bueno, nuestros invitados esta tarde, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Honduras. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el doctor Manuel Orozco. Él es nuestro invitado internacional hoy, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, quien también es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Muy bien, el tema que abordamos hoy es luego de esa decisión que ha tomado una jueza federal de declarar ilegal la anulación del TPS. De ahí partimos y luego vamos a reflexionar a hacer cuáles son esos principales retos. Pero antes escuchamos a Juan Flores, él es el presidente de la Fundación 15 de septiembre, que representa, aparte de esa gran comunidad de hondureños que se encuentran en los Estados Unidos. Juan, ¿ustedes cómo reciben esta noticia de que esta jueza ha dicho no, alto, eso no procede? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Unice. Gracias por la invitación y un saludo a su panel hoy y a todos los radioescuchas que están en HRN. Pues para nosotros sí nos tomó de sorpresa esta noticia, siendo que era 31 de diciembre y que esto pues se esperaba el pasado mes de noviembre, ya que hubo una audiencia en San Francisco, California, en la cual estuvimos presentes y quedamos con ese sabor agridulce de que no hubo una respuesta, pero ahora que sí la hay, es una noticia muy valiosa e importante porque la jueza deja claro y contundente saber de que frena la cancelación del TPS debido a que la administración del presidente Trump pues no siguió los procedimientos legales, ¿verdad? Los procedimientos administrativos para haber tomado la decisión de cancelar el TPS. Ahora bien, esto sí es valioso, es importante, pero también tenemos, además de esperanzas, incertidumbre en el aspecto de que no sabemos todavía qué hacer porque todavía no hay un anuncio oficial en el Buró Federal de los Estados Unidos, en este caso de Migración de UCIS,
de saber si va a ser una extensión automática o qué acciones va a tomar el presidente Donald Trump, si va a apelar como lo ha hecho con otros países, como lo hizo también con Venezuela, que al final pues terminó ganando el presidente Donald Trump esta apelación y se quedaron sin TPS los venezolanos. Sí, Juan, y mientras estamos a la espera, ¿nos puede dar información usted? Imagino que muchos hondureños tepecianos se adelantaron y dijeron, mejor me voy a autodeportar. Algunos fueron afectados precisamente por ese anuncio de anular el TPS. ¿Hay una cifra estimada de cuántos hondureños? Sí, mire, esta es una tragedia lo que ha sucedido, licenciada, la cancelación del TPS. Muchos hondureños tomaron la decisión, sí, un número muy reducido, pero sí tomaron la decisión de regresar a Honduras porque ya vieron que no habían esperanzas para recuperar este TPS debido a las medidas agresivas que hay en este tema de migración tomadas acá en Estados Unidos. Pero sí, hay hondureños que están en centros de detención todavía, incluso... Hoy estamos con un caso trabajando para poder rescatar a una compatriota que está detenida desde hace 4 meses. Ella fue detenida acá en el estado de la Florida. Ella no iba ni conduciendo, sino que iba de copiloto, de pasajera, y aún así fue detenida y fue trasladada a un centro de detención en Luciana, el cual hoy estuvimos hablando con un equipo de abogados y sus familiares a ver qué hacíamos, pero lamentablemente está bien difícil poder ayudar porque el pasado 18 de diciembre ella firmó su deportación en desesperación de que no tenía conocimiento o qué acciones iba a suceder con el tema del TPS. Y así hay otros hondureños que están detenidos, pero también hay hondureños que perdieron sus empleos, hay otros hondureños que perdieron su asistencia médica, hay muchos hondureños que son de la tercera edad, que están jubilados, tampoco reciben su jubilación. Hay otros casos de hondureños que no reciben su asistencia médica, que tienen incluso cáncer terminal, están recibiendo quimioterapia, pero todo esto fue el impacto que dio este tema del TPS y por eso ha sido importante, ¿verdad? Este mensaje de alivio para ver si se recupera este beneficio migratorio. Muchas gracias, Juan. Vamos a estar entonces a la expectativa de la decisión que tome el presidente Trump. Muy amable. Él es el presidente de la Fundación 15 de septiembre, que representa una gran cantidad de hondureños en los Estados Unidos. Miren, y les decía al inicio del programa que paralelamente a esto, otra de las noticias que tendrá un impacto tanto en el bolsillo de los hondureños que se encuentran allá, los que tienen familiares aquí en Honduras, y para el dinamismo económico es esa grabación que tendrán las remesas a partir del 1 de enero que entró en vigencia. El 1%, el arancel del 1% en las remesas. Según los economistas, esta tendrá un impacto de aproximadamente $200 millones en solamente un año. En Honduras, los economistas están advirtiendo que la aplicación de este impuesto a las remesas podría traducirse en una merma cercana a los $200 millones para la economía nacional, considerando que los envíos de los migrantes hondureños superaron los $12,000 millones en este 2025. A nivel regional, el BID informó que las remesas enviadas a América Latina y el Caribe marcaron un máximo histórico en 2024, al sumar $161,000 millones, con México a la cabeza. Asimismo, naciones como Honduras están seguidos. En el plano nacional, el Banco Central de Honduras detalló que durante el 2025 el país recibió los $11,755.2 millones en concepto de remesas. Es decir, habrá un impacto importante. El peso de las remesas en la economía hondureña es determinante. Aportan más de 1/4 parte del Producto Interno Bruto en un contexto donde más del 60% de la población vive en pobreza. Así están las cosas en Honduras. Muy bien, vamos a empezar entonces con el señor César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones, y luego vamos a escuchar al doctor invitado, el doctor Manuel Orozco. César, los principales retos entonces que ustedes desde la academia han identificado para la nueva administración. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Y realmente es una situación bastante preocupante, bastante difícil. Ya lo hemos venido experimentando desde hace muchos años. Y principalmente el año pasado, el 2025, con el tema de la nueva política migratoria del segundo mandato del gobierno de Donald Trump, principalmente en los sectores como la cancelación del TPS para más de casi 60,000 hondureños, también las otras políticas que también está implementando el gobierno de Estados Unidos sobre el tema de, o sea, las
cancelación de ciudadanía por nacimiento, por ejemplo, la persecución que se está dando de nuestros compatriotas en Estados Unidos y también la agravación del 1% de las remesas. Realmente es un tema que va a impactar en la economía de Honduras porque todo es sabido que realmente una parte importante del Producto Interno Bruto del país depende de la remesa. Y aquí hay varias situaciones que hay que analizar, principalmente desde el punto de vista del nuevo gobierno. Realmente es un reto que se plantea en el país sobre el tema de migración, que lo hemos venido desarrollando durante muchos años. Hay varios aspectos que hay que tomarse en cuenta. Una son las negociaciones que deben de llegar con Estados Unidos en el tema de los acuerdos y las acciones y las cooperaciones que se va de llevar en cuanto al tema de la migración y ver cómo se trata de apoyar a nuestros compatriotas en Estados Unidos con todo un despliegue mucho más efectivo, con apoyo a través de los consulados de Honduras, pero también con otros apoyos más internamente y de coordinación con las diferentes organizaciones que trabajan en defensa de los migrantes en Estados Unidos. Pero siempre nosotros hacemos un énfasis muy específico realmente para este nuevo gobierno y esperamos que realmente es muy difícil y hay que darle el beneficio de la duda a un gobierno que retorna al poder después de haber estado 12 años en el poder y que durante el gobierno del Partido Nacional fue donde más migración tuvimos y donde estuvieron todo el éxodo masivo, principalmente en el 2018, 2019 y 2020, con el tema también de las caravanas migrantes. Y esperamos ver que realmente exista un trabajo muy fuerte en el tema migratorio, pero también en el tema del desarrollo del país, porque recordemos que siempre tomamos el tema migratorio, lo analizamos desde las políticas desde Estados Unidos y sobre todas las acciones que está teniendo el país en ese sentido, pero debemos también de analizarlo desde el punto de vista de desarrollo del país, desde el punto de vista de generación de condiciones para evitar la expulsión de nuestros compatriotas, porque no podemos hablar siempre de la migración como analizarlo desde el punto de vista de la política de Estados Unidos. Sabemos que en este momento hay una política muy fuerte contra el tema migrante en Estados Unidos y no necesariamente es, también hay que aclararlo, ¿verdad? Que se manejó mucho tiempo en el tema de campaña política. Esto era una situación de los hondureños, que la política migratoria de Estados Unidos era contra los hondureños. Realmente es una política migratoria que no es específicamente para Honduras, sino también a nivel mundial. Recordemos que es una de las promesas de campaña del gobierno de Estados Unidos y todas las acciones que están llevando a cabo es para poder detener la migración en sus países, pero debemos trabajar desde nuestro país para retener a nuestra población. Muy bien. Miren lo que dicen los mensajes. Buenas tardes, Eunice. Este gobierno tiene que tener una mejor relación con el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Libre, mejor dicho, la familia Castro Zelaya, creyó que nuestros compatriotas emigran a Venezuela, China, y la verdad que nuestro mejor aliado siempre será Estados Unidos de América, dice el mensaje. Doctor Manuel Orozco, gracias por acompañarnos desde Washington. Él es el director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Hoy que hay un cambio, le saludamos desde Honduras, hoy que hay un cambio de gobierno y también de su ideología, ¿cómo debe de ser este primer acercamiento del presidente electo Nasri Asfura para sacar provecho a propósito de esa simpatía que cuenta por parte del presidente Donald Trump? Buenas tardes, saludos. Muchas gracias. Yo creo que primero es importante relativizar la noción de simpatía. Hubo una expresión de apoyo. La realidad política de la relación entre Estados Unidos y Honduras históricamente muestra que de alguna manera, desde el punto de vista no diplomático, sino de política exterior, ha habido una proclividad hacia el Partido Nacional de parte de Estados Unidos. Entonces, es importante poner esto en un poco de contexto en ese sentido. Ahora, yo creo que hay una realidad muy importante que el presidente electo tiene que tomar en serio y que desde el punto de vista de la campaña electoral no lo cubrió, y es que el impacto económico que va a tener sobre Honduras, la situación migratoria para el país va a ser sustancial, en el sentido, por un lado, que va a aumentar la presión de la demanda de mano de obra
de la oferta, perdón, de mano de obra en Honduras, porque el número de personas que emigra disminuyó el año pasado y va a disminuir este año sustancialmente. Para ponérselo en un contexto, entre el 2018 y el 2024, el promedio de hondureños que salieron del país giró en torno a 125,000 personas, un número superior al incremento anual de la fuerza laboral hondureña. Y en segundo lugar, hay un aumento adicional con las deportaciones, que este año va a llegar a 40,000. El año pasado llegó a 40,000 personas y este año va a superar las 40,000 personas. Eso reduce la capacidad de envío, pero también aumenta la presión laboral del país. Y en términos económicos, va a haber una desaceleración de las remesas que puedan llegar a tener un crecimiento de un 1% o un 2%, dependiendo en particular de la capacidad de envío del hondureño, la cual ha llegado a un límite bastante alto. Entonces, entendiendo ese contexto, una desaceleración de las remesas implicará que no va a haber un aumento en el consumo privado en la economía hondureña. Y eso va a tener un efecto sobre el crecimiento económico del país. Entonces, desde una perspectiva macroeconómica, el presidente electo tiene que pensar fundamentalmente en un plan de estabilización económica que te permita capitalizar en esta realidad que se está produciendo. Y dentro de eso, introducir diferentes estrategias. Una de ellas, por ejemplo, en la relación con Estados Unidos, es encontrar una propuesta de aumentar el número de visas de trabajo temporal hacia Estados Unidos, que son relativamente bajas, especialmente la visa H2B, que se adjudica básicamente a menos de 8,000 hondureños anualmente, pero que podría triplicarse y realmente servir como de garantía parcial para compensar con el número de deportaciones. Sí. Otra estrategia que tiene que considerarse es de aumentar la inversión en la economía local en sectores productivos y competitivos, no en mercados saturados. Entonces, yo creo que más que pensar la relación de amistad política, es realmente cómo tener una estrategia económica que Estados Unidos pueda apoyar toda vez que vos le presentes una propuesta concreta y realizable. No simplemente quedarse con el que es que somos amigos y nos apoyaron, entonces todo va a estar bien, porque no todo va a estar bien. Este año la situación política en Estados Unidos va a ser bastante conflictiva y los migrantes y la migración están en medio de ese conflicto. Sí. Y es posible que haya ese cambio en el discurso, en la retórica del presidente Trump, porque se le conoce también como un hombre con una personalidad radical de repente en algunas decisiones, ¿verdad? En temas de aranceles y otros, a menos que se logre entablar un diálogo y favorezca más a los Estados Unidos. Pero hoy por hoy, que incluso antes de las elecciones el candidato electo tuvo, como usted lo mencionaba, gozó de esa simpatía, ¿es posible un cambio en su discurso a pesar de ese cambio que hubo en la política exterior? Como por ejemplo cuando usted nos dice una estrategia en cuanto a la ayuda en áreas rurales, inversión local en nuestro país. Vea, el tema rural sería un desastre invertir en este momento. Honduras no es un país rural, es un país altamente urbanizado. Hay una noción porque se mira pobre, se cree rural, pero no lo es. Y económicamente esa perspectiva es importante, porque si no te vas en dirección opuesta en tu estrategia. Estados Unidos no tiene una agenda de política exterior en el mundo, no tiene una agenda de política exterior hacia América Latina y hacia Honduras. Lo que tiene es una especie de un checklist. El checklist es reducir la migración, aumentar las deportaciones, aumentar el superávit comercial con el resto del mundo y lidiar con aquellos actores que el secretario Rubio se refiere como disruptores del orden internacional liberal. Y en eso aparece China. Ese es básicamente el checklist de la política exterior de Estados Unidos, y Honduras se ubica básicamente en términos de que para el presidente Trump
eh, la, 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 el policy toolbox que tiene a mano es una perspectiva bastante punitiva. En segundo lugar, es una perspectiva en donde básicamente si no estás conmigo, sos mi enemigo. Entonces, ¿cómo puede uno apalancarse dentro de ese contexto de un presidente que tiene básicamente una perspectiva medio concentradora de la administración de la política exterior? El secretario Rubio no ha tenido mucho rol en la política exterior hacia América Latina, incluyendo Venezuela. Entonces, yo creo que la diplomacia hondureña tiene que trabajar muy activamente desde un enfoque bastante diferente. No solamente teniendo reuniones, sino proponiendo soluciones que son de beneficio de Estados Unidos y que por lo tanto beneficiarían a Honduras. La visa de trabajo temporal es una. La inversión de la diáspora hondureña en diferentes sectores importantes de la economía del país sería otra estrategia, incluyendo promover que los hondureños en el exterior inviertan en bonos del Estado que son impagables, incomprables en este momento. Son soluciones prácticas que podrían ser atractivas para el interés nacional de Estados Unidos. Entonces, el tema es cómo vos administras tu diplomacia con un gobierno que realmente piensa desde una perspectiva oposicional y punitiva. Tus opciones son muy limitadas, pero yo sí creo que hay opciones realistas, pero no a lo latino. Es decir, este presidente es como nosotros y somos machos del mismo calibre y entonces nos vamos a llevar bien. Eso no va a pasar. De perdernos, ¿verdad? El principal propósito en cuanto a la región del presidente Trump, el foco ha sido en reducir la migración y aumentar las las deportaciones. Por eso quería consultarle al señor César Castillo. ¿Estaríamos entonces hablando y pegando el evento de que en junio del presente año estuvo aquí la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, estuvo en el país? Entonces podríamos hablar que podría hacerse nuevamente una realidad ser un tercer país seguro. Bueno, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta, incluso con lo que decía el doctor Orozco. Hay otro tema que también se debe tomar en cuenta por la nueva administración. Cuando hablamos de inversión en el país, cuando hablamos de acciones específicas en cuanto a atraer inversión y desarrollar algunos proyectos que vayan en condiciones de mejorar la economía del país, hay un tema que hay que tomar en cuenta, que es un tema que no lo hemos resuelto durante muchos años, que es el tema de seguridad. No solamente seguridad jurídica, sino que también seguridad ciudadana para la inversión. O sea, ese es un tema que también es un reto del nuevo gobierno, es un tema pendiente durante muchos años. Realmente hemos ahuyentado un poco la inversión en el país, principalmente por el tema de seguridad. Y no solamente seguridad jurídica, sino también seguridad ciudadana. Ese es un aspecto. Ahora, el otro aspecto en cuanto a las exportaciones y todo esto, recordemos que Honduras ahora, bueno, no le llamamos acuerdo de tercer país seguro, pero ya hay un acuerdo específicamente con el actual gobierno, con el gobierno que va a salir del país en este momento, que es un acuerdo cuando estuvo la Kristi Noem en el país, que se firmó sobre la recepción por parte de Honduras de personas solicitantes de refugio, de asilo en Estados Unidos y que sean referidas al país. Este acuerdo en su momento ya se firmó, ya es un acuerdo real. No ha habido, bueno, no tenemos conocimiento de que han venido personas de otras nacionalidades referidas bajo este acuerdo. Sí hay algunas acciones que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos migrantes que han sido capturados y que están en proceso de deportación hacia Honduras, pero no se ha desarrollado eso. Y eso puede suceder, ¿verdad, rector? O sea, echar a andar este acuerdo de recepción, de recibir personas solicitantes de refugio de otros países a Honduras, ¿verdad? Y aquí siempre fue la crítica y la situación de Honduras tiene capacidad para poder desarrollar esos procesos o para poder aceptar a esas personas, pero bueno, ya tenemos un acuerdo firmado y que está vigente realmente con este actual gobierno y que va a seguir vigente en el próximo gobierno. Y si estamos hablando de cooperación con Estados Unidos, Estados Unidos ha desarrollado estos acuerdos con otros países de Centroamérica
para ese proceso. Entonces, lo que se avisora un poco es el tema de un aumento en las deportaciones, como el Trosco para el 2026, y también poner en práctica estos acuerdos que ya están firmados para poder Sí, recibir personas de otras nacionalidades que estén bajo el proceso de solicitudes de refugio y asilo en Estados Unidos a esperar en el país. Entonces, toda esta situación se avisora bastante complicada, la presión sobre el tema económico, sobre el tema claro. de generación de empleo, porque realmente esa válvula de escape que teníamos durante muchos años, que Sí, mucha población migraba, ya sea a Estados Unidos o a otros países, y eso disminuía la presión por la sí, sí. disposición de empleo en el país, eso ya no lo vamos a tener. Las fronteras de Estados Unidos están cerradas, las personas que tenían propensión a migrar han hecho un compás de espera, Ujú. quizás durante algún tiempo, mientras cambian las condiciones o mientras buscan un reacomodo a nivel internacional. Es cierto, se debe implementar la política Sí, de sí, visas temporales de trabajo, que es una de las opciones también. de acuerdo, Pero sí. sí es un reto bastante difícil para el país. Y el otro tema también importante en el tema de deportaciones, que realmente hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos tenido los últimos años deportaciones, pero las deportaciones que hemos tenido en los últimos años ha sido de compatriotas principalmente que han sido detenidos en México y han sido deportados a Honduras, o que han sido detenidos al cruzar la frontera, pero en este caso tenemos deportaciones con características de personas diferentes. Muchas deportaciones que están viniendo en este momento son personas que han sido capturadas, enredadas, o que se han presentado o que han optado por una autodeportación, que tienen características muy diferentes a la población que se había tenido en los últimos años. Ujú. Estas personas tienen características de que son personas que han permanecido en Estados Unidos 15, 20, 25 años y que han sido deportadas, por lo tanto tienen otras características, y el tratamiento tiene que ser diferenciado para estas personas. No son las personas que estábamos acostumbrados a recibir, de que son personas que cruzaban la frontera con México, eran capturadas en México, o cruzaban la frontera con Estados Unidos, capturadas en Estados Unidos y deportadas al país. Estas son personas que tienen esas características. Muchos de ellos ya han vivido mucho tiempo en Estados Unidos y han sido deportadas al país, por lo tanto son personas que incluso no tienen un arraigo en nuestro país. Sus familiares no viven en Honduras, sino que viven en Estados Unidos. Entonces es Sí. una situación mucho más complicada que va a enfrentar este nuevo gobierno. Muy bien. Miren lo que dicen los mensajes. Aquí hay un hondureño que nos escribe de Estados Unidos. Saludos, dice desde Texas. Esperamos que el nuevo gobierno nos ayude. Por ejemplo, si queremos mandar nuestro carrito en Honduras, nos sacan los ojos con los impuestos. Y ahora con pagar más, con las remesas, vamos cada día más mal. Otro mensaje. Buenas tardes. ¿Por qué grabarán las remesas cuando la persona a asumir el mandato de la nación ha sido el elegido por Donald Trump? Se pregunta este usuario. ¿Qué podemos contestarle, doctor Manuel Orozco? ¿Hay posibilidades de que ahora con el nuevo mandatario pueda eliminarse este arancel, o al menos que sea menos del 1%? No, a ver, esto es una ley. Fue Ujú. una ley que fue aprobada en julio del año pasado. Se luchó mucho para que se bajara de una propuesta del 5% a toda persona nacida fuera de Estados Unidos a que pagara ese impuesto. Ahora es un 1% a quien envíe dinero en efectivo. En el caso de Honduras, el 45% de las transacciones, alrededor de 500,000 transacciones mensuales, son en efectivo. Sin embargo, más de la mitad, el 80% de las personas que envían en efectivo tienen cuenta bancaria y posiblemente van a optar a usar su aplicación financiera para enviar remesas y no tener que pagar el impuesto. En términos prácticos, el costo real del 1% sobre ese 45% en este momento vendría siendo menos de 50 millones de dólares, pero es un costo realmente alto para el que envía. No, aquí no va a tener necesariamente un efecto sobre el que recibe, pero eso lo podemos discutir después. El punto importante es que va a afectar la cartera de la persona que envía dinero. Ahora, muchos van a optar a cambiar, pero realmente esta ley es lo que hay y con eso es con lo que hay que trabajar. Eh, Sobre la pregunta anterior, con todo respeto, me voy a meter en la respuesta también.
Honduras, con todo respeto, yo amo Honduras, no es un país seguro, es un país inseguro. Y están deportando a personas que incluyen nicaragüenses que fueron prisioneros políticos por la dictadura de Ortega y Rosario Murillo, los están mandando a Honduras, en un país en donde se han cruzado asesinos de Nicaragua a Honduras a matar a perseguidos políticos. Entonces, hay que echarle caspa a todo este asunto, porque si realmente, es decir, una cosa es decir, el papel aguanta todo, sí, claro. Honduras firmó un acuerdo de país seguro hace años, no es esto no es nuevo. Esto lo hicieron con Donald Trump en la primera administración, no sé si lo recuerdan. Y lo mantuvo Sí, fue en el presidente Biden 2017, si no me parcialmente. equivoco, y luego con el presidente Biden pues ya no se siguió. Se Bueno, suspendió, pero no se cortó. es que siempre Esto, se la negó por parte del realidad, gobierno de Sí, Honduras. sí. la realidad es más compleja. Yo creo que esta dicotomía entre un presidente y otro no es constructiva, especialmente cuando estamos buscando soluciones. La realidad es que Honduras tendría que pedir, nosotros estamos dispuestos a acoger extranjeros, muy bien, pero ayúdenos a mejorar la seguridad, a abordar la corrupción, a abordar el problema del narcotráfico, porque siguen produciendo mucho trasiego de drogas, de cocaína, a través de Honduras. Ayúdennos a combatir realmente el crimen organizado para que haya seguridad para todos en el país. Esa es otra de las respuestas tácticas que necesita abordar Honduras. El presidente electo tiene una propuesta para eso. Mi lectura dice que en este momento no. Incluso más bien dijo que Nicaragua es un país amigo. Entonces, no sé, realmente hay muchas contradicciones que se tienen que resolver y se tienen que tomar en serio. Y la migración se tiene que tomar muy en serio, porque es un problema ahora con esto de país seguro, de seguridad humana. Hay que garantizar la seguridad económica de las personas que son deportadas, la seguridad económica de las personas que vienen de terceros países, la Claro. seguridad humana, física de estas personas, que no estén expuestas a asesinatos, a extorsiones, a robos, porque ustedes saben mejor que yo que eso no ha desaparecido. Sí. No, No y sé el si otro, quería agregar algo, señor César. sí, y el otro tema es que si realmente tenemos la capacidad, porque no hemos logrado mejorar la seguridad de nuestros propios ciudadanos. Entonces, ¿cómo lograr garantizar la Bueno, solo seguridad de este otras año, solo personas? estos estas primeras 48 horas, gran cantidad, lamentablemente, de muertes que se registran en el país. Y muertes Sí, que lamentablemente ocupan las portadas por el tipo de suceso. 2 personas adentro de un baúl, por ejemplo. 24 horas después, en el mismo lugar, otra persona dentro de un carro, en la ciudad de La Ceiba, por ejemplo. sí, entonces es bien complicado, ¿verdad? Entonces, brindarle seguridad a las personas que sean referidas bajo estos acuerdos es mucho más complicado cuando no hemos tenido la capacidad de brindar seguridad a nuestros propios ciudadanos. El caso de Apolinio Toroso, el caso del nicaragüense, ¿verdad? Que han sido perseguidos políticamente y que lo retornen al país donde pueden ingresar y ser claro. Pero también el caso, por ejemplo, o sea, hay un caso, por ejemplo, en Estados Unidos que se está tratando de defender un poco, es una persona de origen salvadoreño que está queriendo ser enviada a Honduras, deportada a Honduras, porque él estaba perseguido en El Salvador por las maras y pandillas, pero lo retornan, o sea, lo quieren enviar a Honduras, donde también las maras y pandillas a nivel de Honduras y El Salvador están coordinadas, y nadie le asegura que si él corre peligro, si lo deportan a El Salvador, y si lo deportan a Honduras, corre el mismo riesgo, ¿verdad? De Sí. su vida. Entonces, son estas situaciones que hay que Y analizar y que hay fíjese que... que aquí le voy a agregar otra cosa. Tenemos una competencia bien seria, o no sé ustedes cómo lo ven, aquí en Centroamérica, y sería también esa simpatía que goza Nayib Bukele y la gran cantidad, por ejemplo, de personas que han sido deportadas con antecedentes supuestamente criminales a El Salvador. Entonces, ¿qué acciones tendría que realizar desde ese punto de vista la administración Asfura para poder igualarse por lo menos y con esa simpatía que tiene el presidente Bukele, señor Castillo?
Bueno, realmente es comparar el gobierno de El Salvador con el gobierno de Honduras es bastante difícil, bastante complicado. Cada quien tiene su simpatía hacia el, cómo ha venido trabajando el gobierno de El Salvador el tema de seguridad. O sea, muchos consideramos que es una forma adecuada de combatir la seguridad cuando ya se tiene un país colapsado en los términos que ha estado Honduras y El Salvador. Otros quizás difieren de eso y hablan más de que no es la forma de tratar el tema de violencia, principalmente desde el punto de vista de derechos humanos, pero bueno, cada quien tiene su elección. A El Salvador le ha funcionado esta situación. Lo que pasa que también hay un análisis que no se menciona en Honduras cuando hablamos de El Salvador, que El Salvador, el presidente de El Salvador tiene el control político de todo el gobierno, tiene el Congreso, tiene el control De absoluto acuerdo. del Congreso, por lo tanto puede aplicar Muy bien. generar leyes a favor o de acuerdo a lo que él considere necesario. Realmente también se ha plantado muy fuerte en cuanto a Muy bien. la intervención de otros Sí. países. Cuando él menciona, bueno, si El Salvador, déjenos trabajar, déjenos hacer que podamos lograr nosotros, y nosotros queremos seguir trabajando bien y en vez de obstaculizarlo, que necesitamos ese apoyo de parte de Muy bien. ustedes. Pero son situaciones diferentes, ¿verdad? Creo que Honduras Sí. debe buscar su forma estratégica de cómo combatir la Muy bien. corrupción principalmente, y también el tema de la violencia en el Llegamos a la país. etapa de conclusiones puntualmente, por favor. Y miren lo que dice este otro mensaje. Lo que el gobierno no ha hecho y se requiere que el nuevo lo haga urgentemente es negociar directamente a nivel de presidentes, mejorar las condiciones para los migrantes hondureños en Estados Unidos y en España y simultáneamente atraer inversiones internamente, dice, mejorar la competitividad comercial con los países vecinos. En menos de un minuto, por favor, doctor Orozco, ¿cuál es su conclusión? Luego de escuchar también algunos mensajes que he leído. Yo creo que la conclusión es sencilla. El gobierno del presidente electo tiene que tener un plan mucho más concreto que tiene que ver con visas de trabajo laboral, tiene que ver con una propuesta de estabilización económica, tiene que ver con mejorar la seguridad humana en Honduras y en cuarto lugar tiene que ver también con pues mejorar la imagen del liderazgo del Partido Nacional. Creo que esos son los 4 objetivos importantes en la relación con Estados Unidos. Lo demás realmente creo que es circunstancial. Hay que modernizar Honduras. Esto no se va a resolver en 4 años. No se ha podido resolver aún en medio de CAFTA con 25 años de existencia. Por lo tanto, creo que hay que tomar más en serio la migración. Y de nuevo, esto no es un juego suma cero. No es El Salvador versus Bukele versus Honduras. Honduras tiene que tener su propuesta concreta en la relación bilateral con Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Espero que podamos tener otra oportunidad para conversar. Mucho gusto. Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano desde Washington. Y finalizo rápidamente, por favor, su conclusión, señor César. Sí, bueno, en primer lugar, el tema tiene que ser un tema importante para el gobierno, el tema de la migración. Ese es uno de los primeros aspectos que debe tomar en cuenta. Otro tema también es cómo nuevo administración del Partido Nacional se logra desligar un poco de todo el proceso que se desarrolló durante los 12 años anteriores del mandato del Partido Nacional, porque todavía también hay un proceso de credibilidad. Recordemos que las administraciones anteriores del Partido Nacional fueron muy cuestionadas y fueron de los procesos donde se expulsó mayor parte de la población de hondureños. Entonces hay que trabajar. Y también el otro tema es que tiene que tener su propia estrategia de seguridad para combatir el tema de seguridad y el tema de violencia en el país, que realmente ha venido desarrollándose durante los últimos años y no hemos podido lograr contrarrestar el tema de violencia y seguridad y una estabilidad para que la población pueda seguir desarrollándose, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y otro tema que hemos mencionado, que el tema de la migración es un tema también
no solo de Honduras, sino de Muy la bien. mayor parte de los países de América Latina, y también debemos buscar estrategias conjuntas para mejorar estas condiciones también en los países. En su momento, Estados Unidos planteó ciertos aspectos de recursos para nuestros países bajo ciertas condiciones de atacar la corrupción y de mejorar las condiciones de la población, principalmente los jóvenes y las mujeres, y hay que retomar esos procesos de cómo se obtienen recursos para poder mejorar las condiciones de desarrollo del país. Gracias al coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras de la Universidad Autónoma. Pausa en breve, DDN Migración. Ya regresamos. Los noticieros de HRN poseen las informaciones más relevantes, los análisis más profesionales, las historias que reflejan nuestra realidad, los personajes que toman las decisiones que nos benefician o nos afectan y la información necesaria para hacer un análisis de país. HRN, nuestro compromiso es Honduras. En el 2026, los temas que son noticia son prioridad en el reportaje de la semana. Cada sábado a las 10 de la mañana, la rigurosidad y el profesionalismo en el contenido de HRN se conjugan con los antecedentes de la realidad nacional y las voces de los protagonistas. El reportaje de la semana en 2026 es contenido con enfoque y perspectiva. Cada sábado, 10 de la mañana, repetición los domingos. Iniciamos el 2026 en el 5 de noche con una invitada que desafía lo convencional, combinando ciencia, arte y una personalidad que no pasa desapercibida. Ella es María Eugenia Sáenz, profesional de la medicina estética, influencer y creadora de contenido, conocida por su estilo rockstar. Un inicio de año con una conversación directa, precisa y sin anestesia. La doctora María Eugenia Sáenz en El 5 de noche, este domingo, 7 p.m., solo por Canal 5, el líder. En el 2026, los temas que son noticia son prioridad en el reportaje de la semana. Cada sábado a las 10 de la mañana, la rigurosidad y el profesionalismo en el contenido de HRN se conjugan con los antecedentes de la realidad nacional y las voces de los protagonistas. El reportaje de la semana en 2026 es contenido con enfoque y perspectiva. Cada sábado, 10 de la mañana, repetición los domingos. Solo un cambio de actitud de la clase política podría revertir los indicadores negativos. En 2026 renovamos nuestro compromiso con Honduras. Buen día, HRN. Nosotros aquí en nuestra comunidad seguimos esperando el apoyo del gobierno central. En 2026 seguimos siendo la emisora ligada al corazón del pueblo. La toma que por varias horas mantienen en la carretera CA5 obstaculiza el tráfico. En 2026, la noticia en directo y confirmada. HRN con noticias. En el 2026, HRN sigue siendo la voz de todos los hondureños. Continuamos. DDN Migración. Es un gusto, auditorio de HRN, aquí a través de DDN Migración, que nos acompañen junto a la abogada Marcela Caro en nuestra emisión de este día 2 de enero. Abogada, un gusto saludarla. Buenas tardes, feliz año, Giuseppe, feliz año a todos los que nos escuchan a través de HRN y nos ven aquí en DDN Migración. Abogada, existe una bocanada de aire para la diáspora hondureña, para los tepecianos, luego que una juez federal dictaminara que la finalización o cancelación del TPS era ilegal. No obstante, muchas personas maliciosas pueden aprovecharse de esta situación en torno a estafas. ¿Cómo la diáspora hondureña, abogada, cómo los tepecianos hondureños y en general los beneficiados de esta normativa
pueden evitar ser estafados por personas maliciosas. ¿Qué cuidados o Sí. qué precauciones deben de tener? Sí, importante ese punto, Giuseppe, rápido. El TPS sigue cancelado. Ahora lo que hizo la juez es parar lo que es la cancelación que hizo el gobierno del presidente Donald Trump a través del Departamento de Seguridad. Muy bien. Tiene que esperar lo que es la apelación del gobierno. Ellos tienen hasta el 22 de enero, Giuseppe, pero con esto no quiere decir que está vigente ni el permiso de trabajo ni su licencia. Hablamos de este proceso porque es muy importante que las personas que estaban amparadas bajo el TPS piensan que su licencia ya está renovada. No, no está renovada. No manejen con su licencia vencida. Por favor, traten de esperar la comunicación oficial del Departamento de Estado a través de su página de UCIS, donde ahí les van a indicar que ya está renovado su permiso de trabajo por tanto tiempo y ahí ustedes pueden tramitar su licencia, renovar su licencia. Las personas que están tratando de llamarlos, porque ya hemos tenido varias llamadas y denuncias, Giuseppe, donde les dicen que van a llenar su formulario para renovar su permiso de trabajo o hacer el proceso de renovación de TPS, van a perder su dinero. UCI va a devolver esos documentos. Todavía no está renovado el TPS, no está renovado el permiso de trabajo, solo está en stand-by, está parado lo que es la cancelación que emitió el gobierno a través del Departamento de Seguridad. Pero ¿qué conlleva esto? Lo pueden parar. Una persona que está amparado bajo el TPS puede ir a la cárcel, puede ir a ICE incluso, pero puede tener una defensa con un abogado de migración acreditado bajo esa disposición que hizo la jueza Thompson. Abogada, esto es muy importante porque pueden haber personas que creyendo que esta cancelación fue ilegal, pueden decir, bueno, si me ofrecen renovar el permiso de trabajo, si me ofrecen que puedo tener una licencia, solo tengo que pagar X cantidad de dinero. No obstante, esto es una estafa, o sea, no tienen que hacerlo, no tienen que caer en estas malas intenciones. Totalmente. Mientras no esté en el buró del gobierno de los Estados Unidos, ¿cuál es la página oficial? UCIS, Departamento de Estado. UCIS, ahí es donde se informa si realmente cuando ya esté aprobado, si en caso que se dé la aprobación para ampliar lo que es hasta el 5 de julio del 2026, lo que es el permiso de trabajo, porque esto va a ser una ampliación del permiso de trabajo. Ahí tiene que salir en esa página oficial. Ahí es fácil meterse, póngase Departamento de Estado o UCIS o TPS, Honduras, TPS Nicaragua y Nepal, que son los tres que están aliados ahora, que están cancelados. Así que es muy importante. Si alguien le va a llenar un documento, lo va a llamar o lo va a contactar por medio de redes sociales de que sí, que le va a hacer el proceso, no va a pasar. Eso no va a pasar ahora mientras no esté publicado en la página oficial. Eso es importante que la diáspora lo sepa. Esta publicación, abogada, entendemos que si para una persona que, para compararlo, es como quien lo publica en la Gaceta aquí en Honduras para que se vuelva oficial, ¿podemos esperar esta publicación en las próximas horas o en los próximos días? Eso va a depender totalmente de la apelación del gobierno y recuerde que tiene hasta el 22 de enero el gobierno para apelar. De lo contrario, abogada. De lo contrario puede ser, mire, ve, en el TPS de Haití pasó, Giuseppe, sí, que apelaron, metieron una demanda, el juez dijo, ok, paramos la cancelación del TPS, el gobierno no apeló y el TPS siguió hasta la fecha que se le vence, todavía está vigente. Puede ser de que si no apelan, puede ser renovado. Pueden ser hasta el 5 de julio, van a tener el permiso de trabajo para poder ejercer acá y manejar para renovar su licencia. Abogada, entonces son cuestión de horas prácticamente. Ya tuvimos el ejemplo con Venezuela, de igual forma. Sí, hay que esperar realmente que el gobierno pues haga, hay que respetar el debido proceso. Y el proceso, lo que conlleva después de la cancelación, del paro de que hizo la jueza de cancelar lo que fue el TPS en cuestión al gobierno de Donald Trump, hay que esperar que se dé la apelación. Eso es el debido proceso. Muy bien, abogada, gracias por acompañarnos. Vamos a estar ampliando en Pasaporte Honduras esta noche. Perfecto, buenas noches y bendiciones. Buenas tardes, abogada. Y vamos siempre en tema nacional, a esta hora vamos a escuchar pues a una emprendedora hondureña. Este negocio se llama Light Candle, es un emprendimiento que transforma aromas en experiencias.
Seguimos aquí en Detrás de la Noticia y no pueden faltar, si estamos hablando de que será un año productivo, una emprendedora de tantos que hay en el país. Está con nosotros Gladys García Sierra, ella es la representante de Light Candle, es la dueña porque es la emprendedora. Feliz año, ¿cómo está? Gracias, igual, gracias a este espacio, ¿verdad? Que a nosotros los emprendedores nos da mucho placer de que nos inviten a estos espacios, porque así crecen nuestros negocios. Huele riquísimo, déjeme decirle, y es que para quienes nos escuchan en HRN, Gladys nos ha traído una gran cantidad de muestras de velitas que hacen en su emprendimiento. A ver, para que la gente entienda, y huele delicioso, qué rico huele. A ver, ¿desde cuándo usted se dedica y por qué nace esta enorme posibilidad? Porque también yo sé que usted va a generar empleos más adelante, pero decir yo quiero un emprendimiento y ese va a ser de candelitas. Pues fíjese que teníamos, mi esposo y yo teníamos un empleo normal, ¿verdad? Pero siempre teníamos ese deseo de ser emprendedores. Pues hace 4 años, pues quedamos sin empleo. ¿Por la pandemia? ¿Verdad? No, ya la pandemia todavía teníamos nuestro trabajo y pues a raíz de la falta de empleo, ¿verdad? Nosotros empezamos a emprender y le pedimos dirección siempre a Dios, ¿verdad? Que sea nuestro emprendimiento y nos ha ido súper bien. Entonces así surgió nuestro emprendimiento que ha costado, pero eso le iba a decir, ¿y cómo le ha ido? Pues a principio, ¿verdad? Nosotros emprendimos con poco dinero. Les animo a los emprendedores, ¿verdad? Que no se den por vencidos, ¿verdad? Cuando solamente tenemos un poco de capital, pero que sigamos adelante, pues así surgió con poco. ¿Y con qué empezó entonces, por ejemplo? Empecé solamente con las velas de vidrio y solamente eran 12. Y también nada de molde, solamente con esas y con unas latitas. Y de ahí hemos ido aprendiendo, hasta damos talleres, ¿verdad? ¡Qué bueno! Damos talleres a otros emprendedores. Sí, porque nosotros no somos egoístas, que ¡qué bueno! no vamos para todo dar Dios. Sí, porque tiene variedad de productos, como por ejemplo, dígame cuáles tenemos aquí. Tenemos para toda ocasión. A ver. Porque tenemos nuestras velas de molde, ¿verdad? Que tenemos para baby shower, para bodas, para 15 años, para Navidad. También tenemos... Y de por ejemplo, de perritos schnauzer, que aquí hay gente que le encanta, ¿verdad? Ajá. Gatitos. Miren, amo esta la vamos a comprar, está preciosa. Sí. Ajá. Y aparte de que son bonitos, huelen deliciosos porque toda nuestra materia prima es traída de Estados Unidos. Qué bueno. Solamente aquí hacemos los stickers y ya de ahí todo es materia prima. ¿Estas qué son, por ejemplo? Estas son closet wax, que solamente usted lo pone en un lugar que no haya mucha ventilación. Entonces esto dura de 5 a 6 meses con una intensidad. Huele delicioso. ¿Para el vehículo, por ejemplo? Para el vehículo tenemos estos difusores para carros. Miren. Esos difusores le duran, así como usted lo ve de chiquito, dura de 2 a 3 meses. No, lo vamos a tener también. ¿Qué más? Y tenemos 4 aromas. Pero aquí ya evolucionamos de candelas a otros productos. Sí, así como le digo, qué bueno. Con las velas y a raíz que mucha gente nos pedía para carros, unas velas para carros, entonces empezamos a emprender en eso. También tenemos los home spray. ¿Y esto para qué es? Son todo textil, para ropa de cama, para cortinas, para todo textil. Huele riquísimo. Eso dura en la tela 5 días, en la tela sin excelente. Bajando la intensidad, pero no por completo. La felicito, yo creo que va a tener un negocio más grande dentro de pronto. Y ese mensaje, por favor, a la gente que cree que no, es que yo solo tengo 1000 lempiras y con 1000 lempiras no puedo hacer nada. ¿Se puede hacer algo? Claro que sí, Eunice, pues como le decía yo en el taller, yo le doy todo y no me quedo ni con ningún tip. Qué bonito. Yo empiezo a dar todos los tips para que los emprendedores sigan, porque somos la mano fuerte de este país. El motor, así es. Y que les animo que no solamente que tengan un poquito de dinero, pueden emprender y yo lo hice. Este ha sido nuestro emprendimiento, ¿verdad? Sí. Nuestro día a día. Light Candle en Instagram, ¿o a dónde la encontramos? En Instagram, Light Candle HN, y que lo que yo deseo
Excelente. Eso es como lo que yo deseo para este año 2026, ¿verdad? Poder dar un trabajo a las personas. Así es. Que lo necesitan. Y así será si Dios lo permite. Muchos éxitos este año 2026. Muchas gracias. Y yo me quedo con este gatito. Ah, sí, ¿Te parece? gracias.